Hola, buen día hermanos. Gusto en saludarles nuevamente por este medio. Yo soy la hermana Georgina Flores y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes la tercera lección de la epístola de Santiago. Iniciamos poniendo este tiempo en manos del Señor. Oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por tu misericordia porque es nueva cada mañana. Gracias, Padre, por las oraciones contestadas hasta este momento y las que aún no respondes, Señor, las seguimos poniendo en tus manos. Tú conoces, Padre, la necesidad de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista el Divino Salvador. Y te pido, Señor, por favor, que cumplas tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en cada familia. Y asimismo pongo en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia en nuestras manos. Gracias porque podemos estudiarla y proclamar el mensaje de salvación a otros. Guíanos en este estudio para que todo lo que aprendamos lo apliquemos sabiamente en nuestras vidas y para que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo y muéstranos cada día, Padre, cómo servirte mejor. Hágase todo conforme a tu perfecta voluntad. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido por favor que acerquen sus Biblias y busquen la carta de Santiago en el capítulo 1. Nos basaremos en los versículos del 19 al 27. Nuestra lección número 3 se titula Hacedores de la palabra. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en el versículo 22. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Muy bien, ahora iniciemos la lección leyendo el pasaje completo. Por favor, leamos juntos cada uno en sus Biblias de los versículos 19 al 27. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De manera general, hermanos, en toda esta carta podemos notar que Santiago utiliza ilustraciones muy sencillas para que sus lectores comprendan más fácilmente lo que les está explicando. En el capítulo número 1, verso 6, hace semejanza a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el mismo capítulo 1, versículo 23, hace referencia a un espejo. En el capítulo 2, versículo 26, menciona el cuerpo sin espíritu, que sería lo mismo la fe sin obras. El capítulo 3, verso 3, comenta acerca del freno para los caballos. En el mismo capítulo, verso 4, nos habla del pequeño timón que sirve para gobernar las naves. En el verso 5, asemeja a la lengua con un pequeño fuego. En el versículo 11, pone como ejemplo el agua de una fuente. En el verso 12, menciona a una higuera y una vid y el fruto de cada una de ellas.
En el capítulo 4, versículo 14, asemeja a la neblina con nuestra vida. En el último capítulo de la carta, es decir, el 5, verso 3, habla de la polilla y el moho. Y en el versículo 7 nos insta a ser como un labrador. Y así, a lo largo de la carta encontraremos estas analogías, hermanos. Santiago, como excelente maestro, buscaba que quienes atendían a su enseñanza no solamente fueran oidores, esperaba que fueran hacedores de la palabra. Sabemos que una persona ha aprendido bien cuando vemos que lleva a la práctica lo que le hemos enseñado. Se cuenta una anécdota de Charles Spurgeon. Le dijo alguna vez una hermana: "Gracias por su sermón del domingo, me gustó mucho". El hermano Spurgeon le preguntó: "¿Cuál fue el texto del sermón?". Ella respondió: "No lo recuerdo". "¿Recuerda el título del sermón?". "No, hermano, pero al llegar a mi casa tiré las pesas falsas". Eso es lo que cada maestro que enseña la Biblia debe buscar. Has enseñado bien si ves cambios en tus alumnos. Vamos a la primera parte de nuestra lección, hermanos. Se desarrolla de los versículos 19 al 21 y esta se titula Echar fuera de nosotros lo que no obra la justicia de Dios. 3 cosas debemos hacer: estar prontos para oír, ser tardos para hablar y ser tardos para llenarnos de ira. Estas 3 cosas, hermanos, son evidencia de que hemos sido transformados por el poder de Dios. Hay quienes oyendo no escuchan, otros hay que se hacen desentendidos. Dicen aquí en Monterrey, se sordean. Otros oyen pesadamente, algunos más cierran sus oídos. Proverbios 21:13 nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Como hijos de Dios, hermanos, debemos tener oídos dóciles para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Apocalipsis 2, en los versículos 11, 17 y 29, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Proverbios 25:12 nos dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Isaías 50 en los versículos 4 y 5 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. La segunda instrucción nos dice que debemos ser tardos para hablar. Vaya reto, ¿verdad, hermanos? La prudencia nos evita caer en muchos problemas. La discreción debe estar presente en nuestra manera de hablar. Proverbios 2:11 nos dice: la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Proverbios 10:13 afirma: en los labios del prudente se halla sabiduría. Proverbios 15:29 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 17:27: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Proverbios 25:11 encontramos que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Aprendamos entonces sabiduría de este libro de la Biblia, hermanos. Y lo tercero que nos exhorta en el versículo 19 de nuestro texto base es que debemos ser tardos para airarnos. La Escritura nos enseña que por naturaleza éramos hijos de ira. Debemos recordar que la ira forma parte de las obras de la carne. No es parte del fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, versículos 20 y 21. Consideremos los siguientes versículos. Proverbios 16:32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 25:28:
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pongamos atención a la enseñanza en el siguiente texto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Los redimidos del Señor tenemos el carácter y el temperamento sometidos al Señor. Hay pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan a apartarnos de los iracundos. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. Proverbios 22:24 nos enseña: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Debemos ser pacificadores. Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos desechar todo lo que es inmundo y tener un corazón dócil para recibir la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Vamos a la segunda parte de nuestra lección. Esta se desarrolla de los versículos 22 al 25 y se titula Entendamos que debemos practicar lo que hemos aprendido. Leamos nuevamente de los versículos 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 4 cosas debemos hacer en cuanto a la palabra de Dios: conocerla, apropiarnos de ella, aplicarla a nosotros y publicarla. Hermanos, no debemos echar en saco roto la exhortación de Santiago cuando escribió: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es necesario oír primero, pues por el oír viene la fe. Pero el siguiente paso es vivir de acuerdo a lo que escuchamos. En esto no debemos perder el tiempo. Hagamos lo que Dios espera de nosotros. Es necesario desarrollarnos en la fe. No sea que se nos aplique lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Santiago utiliza la ilustración de un espejo en el cual una persona se mira y luego se va y olvida cómo era. Pongamos este ejemplo. Cuando nos miramos en el espejo, corregimos lo que es necesario en nuestro rostro o en el cabello. ¿De qué sirve mirarse en el espejo y no corregir lo que nos revela lo que necesita ser arreglado? De nada. Así es el que oye la palabra de Dios y no se corrige y continúa su vida sin tener un encuentro para salvación con Dios. O un creyente que oye que está en pecado y no se arrepiente. ¿De qué le sirvió la exhortación de la palabra de Dios? De nada. Pero el que oye la palabra y se dispone a obedecer no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, nos dice la Biblia. La obediencia trae buenos frutos. El someterse a Dios es lo mejor que podemos hacer. Consideremos estos 2 versículos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Y Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oír y hacer tienen como base el amor a Jesucristo y la libertad que nos ha dado. Y en esa libertad es en lo que perseveramos, hermanos.
Ahora bien, la tercera parte de nuestra lección está desarrollada en los versículos 26 y 27. Esta se titula El que practica la verdadera religión. Volvamos a leer los versículos 26 y 27. Dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Religiones en el mundo hay muchas, hermanos. Religiosos hay que se preocupan por guardar las formas externas, pero por dentro están vacíos de la verdadera piedad. La religión es el esfuerzo del hombre caído para levantarse de su triste condición espiritual. A pesar de todo lo que hace, está muerto delante de Dios porque no tiene la vida abundante que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Y todas sus justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. La gran tragedia para muchos es ser muy religiosos, pero no tener la satisfacción de la relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, como dice en 1 de Juan 5:19. Así estuvimos en otro tiempo. Efesios 2:12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué fruto hay de la vida religiosa sin Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos? Ningún buen fruto. El religioso sigue siendo pecador y está sujeto a su naturaleza corrompida. Escribió Santiago en el capítulo 1: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Les recomiendo, hermanos, que lean Colosenses 2, de los versículos 8 al 23, y enfoquen su atención en el último versículo. Les comparto lo que dice el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Santiago nos dice cuál es la verdadera religión, la que tiene como base la relación con Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, la que hace las cosas externas por causa de la piedad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo interno se manifiesta en acciones de amor, como por ejemplo lo que dice en nuestro texto base: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones. Ocuparse de atender a huérfanos y a viudas es reflejar el amor que Dios tiene para ellos. Dice Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y la tercera manifestación en acción de amor es guardarse sin mancha en el mundo, lo que significa reflejar el carácter santo de nuestro Dios, quien nos ordenó, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. La santificación, hermanos, es obra de Dios en nosotros. Dice primera a los Corintios 6, versículo 11: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Hebreos 10, versículo 10 nos dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora bien, hermanos, a manera de conclusión, veamos las aplicaciones de nuestra lección. Primera, 3 cosas debemos hacer: estar prontos para oír, ser tardos para hablar y ser tardos para llenarnos de ira. Segunda, ¿de qué sirve mirarse en el espejo y no corregir lo que nos revela que necesita ser arreglado? De nada. Así es el que oye la palabra de Dios y no se corrige y continúa su vida sin tener un encuentro para salvación con Dios.
O un creyente que oye que está en pecado y no se arrepiente. ¿De qué le sirvió la exhortación de la palabra de Dios? De nada. Tercera, ¿qué fruto hay de la vida religiosa sin Jesucristo como Señor y Salvador? Ningún buen fruto. El religioso sigue siendo pecador y está sujeto a su naturaleza corrompida. Y cuarta, Santiago nos dice cuál es la verdadera religión, la que tiene como base la relación con Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, la que hace las cosas externas por causa de la piedad que Dios ha puesto en el corazón. Lo interno se manifiesta en acciones de amor. Repasemos por última vez nuestro versículo a memorizar. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta lección que nos exhorta a vivir, aplicar y sobre todo a obedecerla para hacer y cumplir tu perfecta voluntad. Síguenos guiando, Señor, en santidad, en aprovechar nuestro tiempo en escudriñar tu palabra, en mantenernos en oración contigo, Señor, para adquirir sabiduría y honrar en todo tiempo tu nombre y el sacrificio hecho por tu Hijo Jesucristo en la cruz para salvación y vida eterna de nosotros. Gracias, Padre, por amarnos. Bendice, por favor, Señor, a toda familia de la Iglesia Bautista el Divino Salvador. Examina nuestros corazones y agrádate de lo que hagamos para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, Señor, en este tiempo y oramos con acción de gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, junto con sus familias. Gracias por su atención.